Escuchamos en la primera lectura esta afirmación muy potente de la palabra de Dios, este mandato que dice: sed santos porque yo soy santo. Es lo que dice Santa Teresa de Jesús: vuestra soy, para vos nací. O cuando Jesús dice, o se dice en el Evangelio de Jesús, dice: sabiendo que venía de Dios y a Dios volvía. Pero es que esto que dice Jesús, por naturaleza, es lo que decimos cada uno de nosotros: por gracia venimos de Dios y a Dios volvemos. Esto es la existencia humana. Es decir, hemos sido creados solamente para esto. Quien no entiende que ha sido creado para ser santo, no ha entendido ni siquiera para qué ha nacido. Ahora decidme, ¿cuántas personas se están levantando esta mañana que no tienen ni la menor idea para qué viven, por qué están vivos, por qué respiran, por qué caminan por las calles, por qué hacen todo lo que hacen? Si no siquiera saben para qué han nacido, para qué han venido a este mundo. Es la carta a los Efesios. Dios Padre, antes de la creación del mundo, nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Hemos sido pensados desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo. Nos eligió. Dios ha elegido que yo naciera. No soy un error, no soy una equivocación, no he nacido en el siglo equivocado, mis padres no son los padres que no tenían que ser, no. Dios Padre nos eligió en Cristo y para Cristo. Si es que yo no he nacido y me he encontrado con Cristo, si es que he sido creado para Cristo. Mi existencia es para Él, no para que yo viva y Él desde fuera extrínsecamente me eche una manita. Entonces he nacido para Él y he nacido para ser santo, para ser su hijo, que es lo mismo que ser santo. Un hijo de Dios adulto es un santo, nada más, tan sencillo como eso. Y esto tiene su lugar privilegiado en nuestra vida de creyentes cuando la Iglesia celebra la liturgia, que es el centro de la existencia cristiana. La razón fundamental, principal, dos palabras muy importantes: fundamental, principal, de la vida de la Iglesia es vivir, celebrar los misterios. Es decir, que si es fundamental, quiere decir que es el fundamento de lo demás. ¿Es la celebración de los sacramentos lo fundamental de mi vida? Quiere decir que mi vida está fundada sobre la vida sacramental de la Iglesia, que es la liturgia. Principal, que es dos cosas: que es lo más importante, es lo que quiere decir la palabra principal, pero también que es el principio de lo demás. Si todo lo demás que hago como cristiano no tiene su principio en la celebración de la Santa Misa, en Cristo, en la Eucaristía y en los demás sacramentos, vivo una vida irreal. Es un árbol sin raíces, sin sustento, sin fundamento. Entonces, cuando hoy la palabra de Dios nos habla en este capítulo famosísimo 25 de San Mateo sobre el juicio final, que es un capítulo inaudito porque no hay ningún otro pasaje donde diga nada ni siquiera remotamente parecido con la gravedad con lo que dice aquí. Por supuesto que hay otros pasajes donde se habla de la atención a la persona que sufre y al pobre, como puede ser la parábola del buen samaritano, pero la riqueza de doctrina que hoy se nos presenta en este pasaje evangélico, junto a esta invitación del libro del Levítico a ser santos porque Dios es santo, significa que el misterio de la encarnación tiene unas consecuencias inusitadas, inimaginables. Porque no es solamente el misterio de la encarnación, no es lo que dice el Evangelio, que Dios se ha hecho hombre. Hoy lo que nos dice es algo mucho más específico, es que Dios se ha hecho pobre. Dios se ha hecho el que sufre. No dice es como si me lo hicieras a mí. Mira, como te portes así con mi hija, yo lo considero como una afrenta a mí, me lo voy a tomar personal. Es como si me lo hicieras a mí, pero somos dos personas diferentes. Él no dice que si no le doy de comer al que tiene hambre, es como si no le diera de comer a él. No, a mí me lo hiciste. Hay una presencia real. Pero solamente es capaz de descubrir la presencia real de Jesucristo en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está en la cárcel, en el que está desnudo, el que no tiene un techo sobre su cabeza, fui forastero y me acogiste, quien sabe reconocer a Jesucristo
en los misterios de la liturgia. De la liturgia se deriva la capacidad de reconocer a Jesucristo en todas sus otras presencias, y no al revés. Quien no tiene a Jesucristo en la Santa Misa, a Jesucristo en la Eucaristía, en el centro de su vida, jamás reconocerá a Jesucristo en un pobre, en un hambriento o en un encarcelado. Es empezar la casa por la cabeza, por el techo. Por eso, qué importante es... pero también, lógicamente, lo contrario, que no viva en la fantasía de ser buen cristiano quien le tiene tantísima devoción a los misterios, a la oración, a la liturgia, a la Santa Misa, y luego es incapaz de reconocerlo vivo y presente en todas esas otras presencias, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en la persona del sacerdote que predica. Dios está presente en toda la creación, porque es hechura de sus manos, en cada persona porque nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Dónde recibo la capacidad, la mirada limpia, la mirada que penetra más allá de lo visible, para poder reconocerle presente en todas esas otras presencias? Viene del don teologal que hemos recibido en el bautismo y que se alimenta cada día de la Eucaristía, que son la fe, la esperanza, la caridad y, por supuesto, las demás virtudes. El ejercicio continuo de estas virtudes teologales que se nutren cada día por la Santa Eucaristía, que es verdadero alimento del alma, me hace capaz de reconocer a Cristo presente en los hombres mis hermanos. Ahora, primero, el fundamento de mi vida cristiana es Cristo en la Eucaristía. Usando las palabras de San Pablo, dice él: para mí la vida es Cristo. Y nosotros deberíamos de decir más específicamente: para mí la vida es Cristo y Cristo en la Eucaristía. Cristo en la Eucaristía, primero me da la capacidad de reconocerle en los misterios que celebro. El atractivo por la celebración de los misterios no es simplemente para sentirme yo bien, sino para que se me abran los ojos y sea capaz de reconocerle. El encuentro con Cristo en la liturgia me va santificando, me va haciendo responder a la invitación del Levítico o también de Jesús, que dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Mi progresiva santificación me hace capaz de reconocer a Jesucristo en todas las demás presencias en las que Él se encuentra. A mí me resulta completamente sorprendente la cantidad de personas que son muy devotas, que van a muchas peregrinaciones y retiros y actividades, pero ven pasar a Cristo en el hambriento, en el desnudo, en el preso, con todas las variantes y matices que eso puede tener, y son incapaces de reconocerle, o es que no se les conmueve el corazón. Y vamos a comulgar con una reverencia que parece que es que se va a desmayar antes de recibir la sagrada forma, cuando lo ves en la fila, que es que lo ves con los ojos cerrados y con la cara enfuruñada, que dice: bueno, este está a punto de dar el siguiente paso, y es el cielo. Y luego sale por la puerta de la iglesia y es incapaz de reconocer a Jesucristo en la primera persona que aparece. Pero oye, ¿cómo es tan evidente la presencia de Jesucristo en la Eucaristía para ti, supuestamente, y es tan poco evidente en todas esas otras manifestaciones como las que nos ofrece hoy la palabra de Dios? Fijaros que ayer la segunda lectura nos hablaba en la carta a los Romanos de la importancia de la fe. ¿De qué me sirve a mí tener fe si esa fe no me hace capaz, primero, de reconocerla en los hermanos, pero segundo, ya que le veo a Cristo que tiene hambre, oye, dale el bocadillo? Dice: mira, por ahí pasa Cristo que tiene hambre. Sí, para que tú le des de comer. La Madre Teresa, que no era ninguna teóloga, pero era una santa, y tenía una comprensión profundísima de la palabra de Dios, como tienen los santos, cuando le explicaba esto a las hermanas, y en conferencias o charlas que daba, lo decía de una manera muy sencilla, pero vamos, más elocuente no puede ser. Dice: pero vamos a ver, ¿cuántos Jesucristos hay? Dice: pues si hay uno. Si solo hay un Jesucristo, es el mismo que dice: yo soy el pan de vida, y es el mismo que dice: yo tuve hambre. Él se hizo pan de vida para saciar nuestra hambre de Él, y se hace el hambriento para que yo pueda saciarle con el pan de mi amor. Reconociendo a Cristo en el que tiene hambre, que mi vida se haga pan, como pan que se rompe y se entrega para los hombres nuestros hermanos. Mirad, cuando nosotros, esto lo habréis escuchado muchísimas veces porque es que se dice en catequesis de niños de primera comunión,
Así como el alimento natural, al comerlo nosotros, se convierte en parte de nosotros, por lo que es menos se convierte en lo que es más, de la misma manera nosotros nos convertimos, tratándose de la Eucaristía, en lo que comemos. Si yo lo que como es el cuerpo de Cristo, me convierto en cuerpo de Cristo. ¿Para qué me convierto en cuerpo de Cristo? Para ser comido por los hombres mis hermanos. Bueno, es que como sigas así te vas a hacer polvo la salud. Claro, igual que le haces polvo a un pedazo de pan cuando lo partes por la mitad. Pues si es que estoy para ser comido. Y esto es lo que está llamado a hacer cualquier cristiano. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Bueno, pues dar la vida es quedarte sin ella. Bueno, es que usted si sigue así no va a durar mucho. No, pues si ni falta que hace. El cristiano es el que ha repartido su vida, como Cristo ha partido el pan en la última cena y se parte cada día en el altar, que no es más que la presencia real de lo que Jesucristo hizo en la Pascua la noche antes de padecer, es la representación incruenta de la Pascua de Jesús en la cruz y su resurrección, por supuesto, que nosotros, de esa misma manera, comiendo cada día el cuerpo y la sangre de Jesucristo, comiendo su carne y bebiendo su sangre, convirtiéndonos en cuerpo de Cristo, seamos capaces de alimentar a los hombres nuestros hermanos. Yo tengo conciencia de esto. Ahora, si mi vida está para alimentar a los hombres mis hermanos, yo tengo conciencia de que es que mi vida no me pertenece. Yo tengo conciencia de que mis dones no me pertenecen, que mis cualidades no me pertenecen, que mi tiempo no me pertenece. Si es que los que vivimos ya no vivimos para nosotros mismos, dice San Pablo, sino para Él que por nosotros murió y resucitó. El que vive para sí ya se está muriendo. El que vive para Cristo está ganando la vida eterna. Pero es que cada día va a pasar delante de nosotros una procesión interminable de personas que son presencia real de Jesucristo. No le voy a poder reconocer si no tengo esta fe viva, si no tengo esta fe activa, si no tengo esta fe consciente de la presencia real de Jesucristo en la liturgia, la presencia real de Jesucristo en los hombres, mis hermanos, particularmente en los que más sufren. Y Él les va a decir a ellos: venid benditos de mi Padre, a esos que le han sabido reconocer. ¿Cuál es la prueba de que yo reconozco a Jesucristo en la Eucaristía? Que doy de comer a los pobres. ¿Cuál es la prueba de que yo creo que Él está realmente presente aquí en el altar cuando se consagra el pan y el vino? Que yo soy capaz de reconocer su hambre y soy capaz de saciarla. Y esto es gravísimo y es importantísimo y además es urgentísimo. Mirad, en tiempo de Cuaresma, uno de los recursos de oratoria que usan los sacerdotes como para animar a la gente a espabilarse un poquito, es decir, ¿habéis pensado que esta puede ser la última Cuaresma de vuestra vida? Hombre, a lo mejor es tan dramático, ¿no? Hombre, a lo mejor nos quedarán algunas más, ¿no? Oye, ¿cuántas Cuaresmas les quedan a los que se mataron ayer en el avión? ¿O esos no había ningún católico que se subió en ese avión pensando que a lo mejor le quedaban muchas Cuaresmas? Ah, porque cuando pasan esas cosas ahí sí que la cosa cuaja, ¿no? Pues mira, ahí se subieron en el avión. Me mandaba un mensaje anoche la provincial de las Salesianas y me dice, yo conocía a 2 italianos que iban en ese avión que estaban construyendo un hospital en Sudán del Sur. Pues ya está. ¿Y qué pasa? ¿Que ellos no pensaban que iban a vivir hasta acabar en el geriátrico? ¿Cuánto tiempo tengo para que la Eucaristía yo me convierta en lo que como y doy de comer a los pobres? ¿Y que tengo que esperar a mañana, a no se sabe cuándo? Pues ya es ponerse a ello. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir esto, porque esto es urgente. Me habréis oído ya chocheo con unos años. Me pasó una cosa terrible el otro día en el metro en Londres. No lo debía de contar en una homilía, pero bueno, ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, entro en el metro y había mucha gente, y como había mucha gente, pues entré y me quedé cerca de la puerta al lado del primer asiento. Me miró una chica y se levantó corriendo y me dice, ¿se quiere usted sentar? Dice, ¿me estará llamando anciano? Ahí casi quedo traumatizado. Es que es urgente.
es una situación urgente, que es que se nos va pasando la vida, que nos vamos haciendo ancianos, más o menos, y que esto urge y que siempre lo vamos dejando y dejando y dejando. Pero esto es urgente, porque si no sabemos descubrirlo, termino con esta anécdota del Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, que lo habré contado como 300 veces, que un domingo por la tarde está tranquilamente descansando en su residencia y llaman a la puerta y bajan a abrir un pobre que quería que le dieran un bocadillo para comer. Y bueno, pues él baja, nada, en fin, fuera de hora, no sé qué, y le dice, mire usted, es que claro, esta no es la hora de venir, no sé qué, pero usted ve esa puerta que pone ahí, ve ese cartel que pone Cáritas. Dice, mire, venga usted mañana a partir de las 9 que le van a atender maravillosamente. Se le queda el pobre mirando y le dice, pero señor padre, si yo tengo hambre hoy, no tengo hambre mañana. Pues está muy bien dicho, ¿no? Dice, es que yo no tengo hambre en horarios de oficina, tengo hambre hoy. Pues hay gente que pasa hoy por nuestra vida, que tiene hambre, sed. Puede ser hambre y sed, como decía la Madre Teresa, de un pedazo de pan, y puede ser hambre y sed de muchas otras cosas. De que me quieran, de que me escuchen, de que me pongan caso, de que me traten, de tantas otras cosas, las hambres que tiene la gente, que muchas veces son mucho más complicadas que las hambres de un pobre, que lo que quiere es un chusco de pan. Pidámosle al Señor en la celebración de esta Eucaristía, que reconociéndole en los misterios de la liturgia, no lo despreciemos en los hombres nuestros hermanos.